Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Esla Turkoglu y Halil İbrahim Ceylan. Una pareja que en su momento causó furor en redes sociales y que ahora vuelve a estar en el centro de la atención. Pero esta vez, no por un nuevo proyecto juntos o una aparición en la alfombra roja, sino por un silencio que ha dado mucho de qué hablar. ¿Por qué Esla evitó responder una pregunta directa sobre Halil? El gesto ha desatado todo tipo de rumores. La escena ocurrió durante una reciente presentación de prensa en Estambul, donde Esla Turkoglu fue abordada por varios periodistas al finalizar un evento benéfico. Lucía radiante con un vestido blanco sencillo pero elegante, y todo iba bien hasta que una periodista le preguntó directamente: Esla, todos queremos saber, ¿tienes contacto con Halil İbrahim Ceylan? ¿Hay algo que estén ocultando? Esla, sonriendo con cortesía, miró brevemente a su asistente y simplemente respondió: gracias por estar aquí, y se alejó sin dar más declaraciones. Ese gesto, esa pequeña pausa antes de su silencio, fue suficiente para que los medios comenzaran a especular. Los seguidores de ambos artistas, que alguna vez fueron conocidos por su química en pantalla y fuera de ella, no tardaron en reaccionar. Algunos defendieron a Esla, afirmando que tiene derecho a mantener su vida privada alejada de los reflectores. Otros, sin embargo, interpretaron su silencio como una confirmación de que algo está ocurriendo. Esla nunca actúa sin pensar. Si no quiso responder, es porque hay algo que no quiere que sepamos, escribió una fan en Twitter. Otra comentó: ella y Halil formaban una pareja perfecta. Este silencio solo me hace pensar que aún sienten algo el uno por el otro. Por su parte, Halil İbrahim Ceylan ha estado visiblemente activo en redes sociales, compartiendo fotos de sus nuevos proyectos y ensayos. Sin embargo, ha evitado mencionar a Esla en cualquier contexto. Cuando un fan le preguntó en un comentario: Halil, ¿qué pasa entre tú y Esla?, él solo respondió con un emoji de corazón roto, lo que encendió aún más las conjeturas. Fuentes cercanas a la producción de la telenovela que ambos protagonizaron revelaron que, tras el final del proyecto, los actores tomaron caminos distintos y no han mantenido contacto constante. No obstante, otra fuente afirmó que Esla aún guarda en su teléfono una foto de ambos en el set, y a veces la mira con nostalgia. En una reciente entrevista con una revista femenina, Esla habló sobre el amor y dijo: creo que cuando el amor es verdadero, no necesita ser explicado ni demostrado ante el público. Hay cosas que simplemente se sienten. Aunque no mencionó a Halil directamente, muchos tomaron estas palabras como una referencia indirecta a él. Las reacciones en las redes no se hicieron esperar. En Instagram, una fanática creó un montaje con escenas de la pareja en la serie, acompañado de la canción Te extraño de Ricardo Montaner, y escribió: Esla, si aún no amas, no te quedes en silencio. El video con ese montaje se volvió viral en cuestión de horas. Los comentarios se multiplicaron, y con ellos, la nostalgia por lo que alguna vez fue considerado un amor fuera de los guiones. Fans de todas partes del mundo, desde Turquía hasta Latinoamérica, comenzaron a compartir recuerdos, clips y entrevistas antiguas donde la complicidad entre Esla y Halil era innegable. Pero, ¿qué dicen los que conocen a la pareja detrás de las cámaras? Una estilista que trabajó con ambos durante la grabación de la serie reveló bajo anonimato: lo que ustedes veían en pantalla no era actuación. Se cuidaban mucho, se reían juntos, y había una ternura que no se puede fingir. Pero también había presión. Demasiada presión de los fans, de la prensa, de sus equipos. Eso desgasta. Mientras tanto, Halil fue visto recientemente saliendo de una reunión con una importante productora turca. Los rumores indican que está en negociaciones para protagonizar una nueva serie dramática, donde compartirá pantalla con una actriz internacional. Sin embargo, cuando los periodistas lo abordaron a la salida y le preguntaron si trabajaría nuevamente con Esla, su sonrisa se desdibujó. No es momento para hablar de eso, fue su única respuesta antes de subir al coche. Esa reacción solo alimentó más la especulación. Los programas de chismes no tardaron en recoger el guante. En un segmento especial del programa de farándula Detrás de la Pantalla, una experta en lenguaje corporal analizó la entrevista de Esla, cuando alguien desvía la mirada justo antes de responder. Y agradece en vez de contestar, está evitando una emoción fuerte. Puede ser tristeza, rabia o incluso nostalgia.
También mencionó que la pausa antes de agradecer fue un signo claro de que la pregunta la tocó más de lo que quería admitir. La historia de amor, o al menos, la percepción pública de ella, se ha convertido en un fenómeno emocional. Una editorial decidió aprovechar el momento y publicó una edición especial titulada Sla y Alil, un amor que el tiempo no borra, en la que recopilan entrevistas, imágenes inéditas y anécdotas del rodaje que hasta ahora no habían salido a la luz. Una de esas anécdotas la cuenta el director de fotografía de la serie. Hubo una escena que se grabó bajo la lluvia, improvisada, donde él le acariciaba el rostro y le decía, "No me dejes". Ella lloró de verdad. No por el guión, sino porque parecía que algo dentro de ella se rompía. Esa escena, curiosamente, fue cortada en edición final, y muchos se preguntan por qué. En redes, el hashtag #VolvetsLayalil ha sido tendencia durante más de una semana. Algunos fans incluso han organizado campañas para que ambos actores protagonicen una película juntos. Otros, más escépticos, opinan que es hora de cerrar ese capítulo. Quizás lo más romántico que puedan hacer ahora es respetar ese silencio, escribió un seguidor. No todas las historias necesitan final feliz. Algunas simplemente quedan grabadas en la memoria, como un perfume que no se olvida. A pesar de todo, hay señales que invitan a soñar. Hace unos días, Sla publicó una foto en sus historias de Instagram, una rosa seca sobre un libro abierto. El texto era una cita de Pablo Neruda: "Es tan corto el amor y es tan largo el olvido". Los seguidores no tardaron en interpretar la imagen como una referencia directa a Alil. Algunos comentaron: "Ella nunca publica nada al azar", mientras otros le pedían en los comentarios: "Dinos que aún lo amas". Esa noche, Alil compartió una canción en su cuenta, El perdedor de Maluma. Sin decir una sola palabra, sin una sola imagen. Solo la música. Solo la letra. Horas después, la canción fue retirada de su perfil. Pero bastó ese momento para que los fans hicieran capturas, videos y teorías. Algunos incluso señalaron que ambos podrían estar enviándose mensajes a través de publicaciones sutiles. En medio de esta tormenta mediática, ambos artistas han continuado con sus compromisos profesionales. Sla fue confirmada como embajadora de una marca internacional de cosméticos y posó para una sesión de fotos en París. En una de las imágenes del backstage, se la ve sosteniendo una taza con la inicial H. Fue suficiente para que los rumores resurgieran con fuerza. Mientras tanto, Alil se prepara para lanzar su primer sencillo musical, un proyecto que venía desarrollando en silencio desde hace un año. En una entrevista radial, dijo: "La música me permite decir cosas que no podría decir de otra manera". Cuando le preguntaron si esa canción hablaba de alguien específico, él simplemente sonrió: "Quizás sí. Quizás ya lo sabrán cuando la escuchen". Y así, entre el silencio, las miradas no dichas, los gestos, las canciones y las citas literarias, Sla y Alil siguen atrapando la atención del público. Una historia que, aunque no tenga final definido, sigue escribiéndose cada día en los corazones de quienes creyeron, y aún creen, en el amor entre ellos. Y hasta aquí el video de hoy, queridas seguidoras. Si les gustó este contenido y quieren estar al tanto de todas las novedades del mundo de las celebridades, no olviden suscribirse a nuestro canal, dejar su like y comentar abajo qué opinan ustedes. ¿Creen que Sla y Alil aún se aman? Las leo en los comentarios.